Bueno, como siempre, eh, la gratitud inmensa por estar conectados, por dedicar este tiempo al estudio de la palabra de Dios. Y permítame un segundito. Ahora sí. Bueno, seguimos avanzando con la lección número 3. Gracias al Señor que nos volvemos a reencontrar, nos vemos de nuevo y pues a la luz de las Escrituras vamos a estudiar su palabra, aplicar a nuestras vidas y con gozo compartir con otros lo que es, para lo que es que el Señor nos ha llamado. Postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien nos guíe en este estudio a través de su palabra, a través de su Espíritu, empecemos la clase con esta oración. Bendito Espíritu Santo, tú escribiste la Biblia a través de tus siervos a lo largo de los siglos. Tu creatividad y tu amor por nosotros son inconmensurables. Gracias por darnos la Biblia con todas sus complejidades y todos sus géneros. Gracias por decirnos que nos amas de muchas maneras. Enséñanos a leer y entender cada parte. Danos sabiduría y paciencia. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, los objetivos de la lección número 3 son los siguientes: identificar los géneros literarios de la Biblia, resumir el principio de que la Biblia se interpreta a sí misma, interpretar el número 1444 según su contexto, y esos son los puntos que vamos a tratar. No sin antes, como para romper el hielo, para entrar, eh, para calentar las máquinas, ¿qué les pareció el video? Video cortito. Estos videos para estas lecciones son cortitas, directas al grano. ¿Qué fue lo que más le gustó del video que nos presentó el pastor Luis Acosta? ¿Un comentario, una cosita que les llamó la atención del perrito y el conejo? Al revés, del conejito y el perrito y el perrote. Adelante, Héctor, y luego vamos con Sergio. Sí, yo lo vi, estuvo interesante el ejemplo del perro y el conejo. Yo lo vi como que poniendo en el concepto de que la Biblia se interpreta sola, es que con paciencia la respuesta siempre la vamos a encontrar ahí. Tal vez de primera instancia no sepamos ni siquiera dónde buscarla, pero eventualmente ese círculo vamos a llegar a la respuesta que estábamos buscando, ¿no? Excelente, hermano. Bien dicho, muy bien. Querido Sergio, Sí, bueno, la tenacidad del cazador, no darse por vencido, aunque las cosas no estaban a la vista. Él sabía que con un poquito de tenacidad podía encontrar lo que estaba buscando. La misma actitud que debemos tomar con las Sagradas Escrituras. Gracias, excelente, Pastor. hermano. Muy bien, correcto, hermano. Querida Olga, Buenas, adelante. buenas noches, profe. Buenas noches, Nimia, bienvenida. Gracias. Escuchemos a Olga. Adelante, hermana, desactive el micrófono. Ya lo desactivé. Bueno, como decía el hermano Sergio, la insistencia que tuvo el perro para conseguir al conejo. Y como él decía, muchas veces nosotros también tenemos que ser insistentes y persistentes en cuanto a la palabra de Dios. No, no, no decaer y no dejarnos vencer porque no la podamos entender o muchas veces no la entendamos, sino que Ujú. persistir hasta lograr el objetivo. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien. Excelente. Sí, me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, ¿verdad? Esa persistencia. Y también, como decía nuestro hermano Sergio, ese punto donde estaba el conejo, ahí el perro lo buscaba, ¿verdad? Entonces las vueltas daban las vueltas y al fin el punto principal donde estaba el objeto
de nuestro estudio, es lo propio con la palabra de Dios. Entonces buscamos su contexto, buscamos, ahorita vamos a ver eh, qué nomás seguir, qué factores seguir para encontrar lo que el Señor a través de su palabra, el contexto, el género, qué clase de historia bíblica es, a qué audiencia está hablando, para qué, cuál es el propósito de esa parábola, de esa enseñanza, de esa aplicación práctica, ¿verdad? Entonces, todo eso concierne en el estudio diligente de la palabra de Dios para, al fin, llegar a ese objetivo que el Señor tiene ya planeado desde antes de la creación. Excelente, entonces continuamos. La siguiente pregunta dice, ¿la Biblia se interpreta a sí misma? Hicimos la pregunta, ¿por qué es importante para usted este principio bíblico? Querido Sergio, adelante hermano, le escuchamos. Sí, para mí es muy importante que la Biblia se interprete a sí misma, porque si no fuera así, dependeríamos de la interpretación humana. Y eso es un grave peligro. Así es que estoy muy contento y muy reconfortado saber que la Biblia no necesita que le ayudemos. Ella por sí sola demuestra la palabra fiel y verdadera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Pastor. Gracias, querido Sergio. Escuchamos un poquito entrecortado, no sé si es acá o es su señal, pero bueno, excelente, gracias hermano. Sí, tiene toda la razón, porque eso nos da paz, eso nos da tranquilidad, saber que no voy a decir algo que me salió de no sé dónde, del corazón, ¿verdad? Sino sé la certeza absoluta de que estoy diciendo lo que Dios a través de su palabra me dice para que comparta con otros. Querida Sofía, Sí, sí, pastor. Con respecto a eso, dice, porque es importante el principio de que la Biblia se interpreta a sí misma, porque de por sí la Biblia ya está escrita e inspirada por el Señor, y lo importante es que nosotros ujú, podamos comprender el sentido de lo que ya está escrito, no crear otro significado, porque sería alejarse de lo que el Señor ya ha revelado. Y por lo tanto, por eso es que es necesario poder entender la Biblia en su contexto, en su sentido y tal cual como Dios lo reveló a través de su Espíritu Santo, para que no sean, porque dice que la Biblia no es de interpretación privada, sino que ha sido revelada a los santos hombres de Dios a través de su Espíritu Santo, y eso también sucede con nosotros. Dios nos va revelando por su Espíritu Santo en el contexto de lo que está en la Biblia, porque si uno saca un pedacito y lo interpreta a su manera, eso ya sería un error. En cambio, si uno lo ve de acuerdo a lo que está escrito, el capítulo, el contexto y todo, ahí uno lo va a comprender mejor. Eso sería, pastor. Gracias. gracias, querida Sofía, muy bien dicho, excelente, ¿sí? ¿Alguien más? Nimia, ¿tiene algún comentario? El micrófono, hermana, no la escuchamos nada. Todavía no desactive el micrófono, hermana, para que lo escuchemos. Bueno, mientras desactive el micrófono, seguimos. Entonces, como dijeron ustedes muy claramente, ¿verdad? Nos da paz, paz espiritual. Nos da tranquilidad y la certeza de lo que Dios dice en su palabra es la verdad. Y esa verdad, como dijo Jesús, este, a los judíos, esa verdad nos hará libres, ¿verdad? Como bien decía Sofía, si de pronto uno quiere inventar, quiere agregar, quiere quitar cosas a la palabra de Dios para quedar bien con la gente, quizás lo van a aplaudir, quizás lo van a decir, sí, bien hecho, pero ante los ojos de Dios, si se podría decir, es un ladrón que está robando la palabra de Dios, ¿verdad? Que está haciendo
mal uso de la palabra de Dios. Siempre, ya le doy la palabra a Nime, ¿verdad? Siempre uso esta analogía. Si de pronto uno, este, no sé, hay un personaje famoso que escribió un libro, ¿verdad? Y ha vendido muchísimas, miles de copias en el mundo, y a mí se me ocurre la locura de flagelar uno de sus dichos, ¿verdad? Para usar y yo hacerme famoso, ¿verdad? Y si el escritor, el que escribió el libro se entera, ¿qué va a hacer? Me va a poner una demanda y me va a mandar preso, ¿verdad? Pero desafortunadamente a veces con la palabra de Dios cualquiera hace lo que quiere, dice lo que quiere, sin seguir los parámetros bíblicos, que es escuchar que la Biblia se interpreta a sí misma, entenderla, aplicar a nuestras vidas. Dime, querida, adelante. Ok, bueno, profe, que exactamente la Biblia, ella misma es importante porque si nosotros, cualquier texto que nosotros podamos abordar, nos va a hablar con transparencia, nos va a hablar con toda, ¿cómo se dice? Transparencia con toda la eficacia lo podemos aplicar en alguna clase sin quitarle ni ponerle, porque ella no necesita que nosotros le coloquemos algo más o le quitemos. ¿Ves? Entonces es Amén. importante por eso. Gracias, Nimia, bien dicho. Muy bien. Escuchemos a Ada. ¿Tiene un comentario, Amada? Bueno, pastor, como yo, como dice Nimia, ¿no? A la Biblia no se le puede ni quitar ni aumentar nada, se tiene que decir conforme es, porque todo está escrito, tanto concuerda el Antiguo Testamento como el Antiguo, ¿no? A veces no entendemos algo y consultamos de dónde viene, ya la promesa lo tenemos desde el Antiguo Testamento y vemos y buscamos, ¿no? Indagamos más. Gracias, Es, Ada. Bien dicho, hermana. Muy bien, escuchemos a Nair. Bueno, yo no sé si es una reflexión o más bien una pregunta. La Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? O sea, y que muchas veces hay pasajes tan difíciles que a nosotros nos cuesta interpretar, ¿no? Y a veces lo encontramos la respuesta en otro lugar, en algo sencillo. O sea que la Biblia siempre está tratándolo en un lado, pero también después lo trata en otro. Y quizás de otra forma, de otra manera de expresión, pero sí el concepto es el mismo. No sé. Exactamente, Nair. Bien dicho. Excelente. Eso es lo que vamos a reafirmar aquí, ¿verdad? Entonces, los pasajes que a veces humanamente son difíciles de entender, buscamos en la Biblia y ella misma, pues, nos muestra los pasajes para que podamos entenderla y aplicamos. Excelente. Seguimos entonces. Dice unas palabras de En esto creemos, el libro que nos tocó leer. Vamos a pedir unos voluntarios aquí que nos ayuden con la lectura. ¿Quién está en posibilidad de leer? Le leo, pastor. Adelante, Olga. Ayúdenos con esta lectura, refiriéndonos, Dice, confirmando lo que estamos leyendo. amén. Dice, unas palabras de En esto creemos. Creemos y aceptamos la escritura en sus propios términos, aceptando como historia real lo que ella presenta como historia y recomienda y reconociendo lenguaje figurado donde es evidente. Creemos que la escritura debe interpretar a la escritura, los pasajes claros iluminando aquellos que son entendidos con menos facilidad. Excelente, gracias, Olga. Justo lo que decía Nair, ¿verdad? Ahí está. Entonces, eso es lo divino de la palabra de Dios, que se interpreta a sí mismo y como dice Nair, a veces cuando estamos batallando, cuando estamos luchando, buscamos en el contexto bíblico, seguimos leyendo y el Señor
nos da una respuesta, ¿verdad? Entonces, imagínense si alguien dice, no entiendo nada, no sale nada de esto aquí, y yo voy a dar mi propia interpretación. Entonces, ahí es cuando vienen las falsas enseñanzas, el ser humano se lleva la gloria y todo lo demás. Seguimos con la lectura de esto. ¿Alguien me puede ayudar? Vamos a ver si nos ayuda aquí, querido Héctor. Ayúdeme con esta lectura, luego vamos con Sergio. Claro que sí. Creemos que ninguna autoridad sea la razón del hombre, la ciencia o la erudición. Puede establecer juicios sobre la escritura. La erudición sana investigará fielmente el significado verdadero de la escritura sin pretender hacer juicios sobre ella. Excelente, gracias Héctor. Entonces, ¿qué piensan de esto, hermanos, hermanas? ¿Qué piensan de esto? Hoy en día específicamente la erudición, la ciencia, todo lo que quiere que el ser humano poner al límite, al par de la palabra de Dios. Cuénteme, Héctor. La ciencia sobre todo, ¿no? A mí eso en lo personal me costó trabajo, pues porque soy Ujú, científico, ¿no? Y a veces es difícil simplemente separar la fe de que las cosas que están en la Biblia son de Dios porque así sucedieron y todo lo que la ciencia nos dice, sobre todo con la situación de la edad de la Tierra. Y me acuerdo que yo al mismo Luis Acosta le dije, no entiendo yo los dinosaurios y la Biblia. Y se empezó a reír. Me dice, ¿y qué me dices a mí si yo soy ingeniero petrolero, no? Y simplemente es poner las cosas en donde corresponden, ¿no? Y ujú. nuestra fe es nuestra fe y la ciencia, otra cosa que me dijo, y la ciencia, si nos fijamos en la ciencia, todos son teorías, realmente, ¿no? Ay, gracias, Héctor, gracias por decirnos eso. Y eso, hermano querido, es obra del Espíritu Santo. No podemos darle a nadie más el crédito, ¿verdad? Porque hacernos entender lo que humanamente es irracional, si se podría decir, que no tiene sentido, que no encaje en nuestra mente, eso es obra del Espíritu Santo. Y ya cuando el Espíritu Santo ha hecho la obra en nosotros, ahí sí podemos entender, ¿verdad? Dice, esto sí tiene sentido, ¿verdad? Y como dice Héctor, lo difícil es poner la razón humana, la ciencia, toda nuestra erudición bajo la palabra de Dios, bajo la Biblia. ¿Alguien más tenía otro comentario? ¿Otra mano levantada? Muy bien, excelente. Sí, Sofía, querida, adelante. El micrófono, hermana, para que le escuchemos. Ya, con respecto a de que la Biblia, tal como dice, se interpreta a sí misma, porque lo que está escrito fue revelado por el Espíritu Santo. Y el conflicto está entre la ciencia y la erudición, porque tratan de buscar siempre razones humanas o razones que puedan ver. En cambio, la Biblia se interpreta por el Espíritu Santo y por fe, que nos Ujú. confirma que está inspirado por Dios y que la Biblia es la que nos describe el origen de la vida, de la ciencia y de todo, de acuerdo a los parámetros de Dios y no conforme al hombre. Entonces, por eso es que es tan importante la Biblia, porque Él nos va mostrando el pensamiento de Dios revelado. En cambio, el científico siempre está buscando algo, una prueba fehaciente. Y la Biblia también se interpreta por la fe y por lo que el Espíritu Santo va revelando. Eso sería, pastor. Muchas Gracias, gracias. querida Sofía. Muy bien. Sí, como dice aquí, la erudición sana investigará fielmente el significado verdadero de las escrituras. No hay ningún inconveniente en estudiar la palabra de Dios, estudiarla a profundidad, ¿verdad? Para aprender más, para regocijarnos en los tesoros maravillosos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero querer darle un argumento, cambiar los designios de Dios,
ahí ya va en contra de las escrituras. ¿Verdad? Querido Sergio, ayúdeme con los géneros literarios, ¿verdad? Si se puede decir aquí. Explica un poquito todo eso, entendiendo todos esos patrones, todos esos pasos siguiendo para entender bien la palabra de Dios. Adelante, Sergio. Muy bien, hermano. Los géneros. Dice, además de un estudio cuidadoso del significado de las palabras individuales y de la sintaxis, el intérprete también debe identificar la clase de literatura en que se encuentra un pasaje bíblico. Esto también influye frecuentemente en el significado individual de las palabras. Lo mismo que al leer cualquier otra pieza literaria. Tampoco en la Biblia puede ser leída la poesía como si fuera narrativa y viceversa. Excelente. Entonces, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esta frase que está aquí? Dice, además de un estudio cuidadoso del significado de las palabras individuales y de la sintaxis, el intérprete debe identificar la clase de literatura que se encuentra en un pasaje bíblico. ¿Qué piensan ustedes de esta parte? Dicho sea de paso, este fragmento es sacado de un libro que se llama La historia y la práctica de la hermenéutica bíblica. Entonces también pueden conseguir en Academia Cristo, después les puedo hacer llegar el enlace para que lean ese libro. ¿Qué piensan de esto? Además de un estudio cuidadoso del significado de las palabras individuales, que estamos hablando un poquito de la gramática, estamos hablando del conjunto de las palabras que dan un significado, ¿verdad? Para que la entendamos. ¿Por qué es importante, mejor dicho, la pregunta, hacerla? Hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la gramática de esto? ¿Cuál es el significado de esta frase, de esta parte, de esta palabra? Entendiéndolo a profundidad, el significado de la palabra, ¿verdad? ¿Qué opinan de esto? Querida Nair. Bueno, pienso que es un poco también un estudio, como te dijo, ¿no? De la gramática, es fijarse el verbo si está en presente o en pasado, o es continuo. Las frases también que son individuales o también pueden ser colectivas. Y también la literatura puede ser con objetos que no son que no significa, o sea, se pone como, no sé cómo se dice en literatura, pero a veces uno habla de un vaso, pero está significando algo diferente. Este tipo de cosas creo que muchas veces la Biblia tiene, principalmente Apocalipsis, tiene muchas de esos términos, ¿no? Y después los tiempos son importantes. Excelente, Nair, excelente. El orden de las palabras, ¿verdad? Si podemos algo como, si ponemos pizza, Martín, come, ¿quién nos va a entender ahí? Quizás podemos entenderlo, pero si el orden de las palabras, la sintaxis de las palabras, decimos, Martín quiere comer pizza, ¿verdad? Es entendible. Entonces, todo eso se entiende, el orden de las palabras, el orden de la gramática, lo que nos está diciendo y como bien decía la Nair también, pues, ¿verdad? Los tipos de literatura, en qué momento fue escrito, para quiénes fue escrito y qué, um, este, el escrito que se hizo, ¿verdad? Entonces, maravilloso analizarlo, todas esas cositas. Muy bien. Entonces, seguimos. Aquí nos da un poquito más de información de lo que encontramos en la Biblia. Entonces, querida Nair, si usted tuviera la bondad, si puede nomás, hermano, si de pronto está muy lejos de la pantalla o si está muy pequeña, me avisa nomás.
No, Leo, sí. Los términos empleados actualmente para referirse al tipo de literatura que uno está leyendo es de género, algunos géneros literarios claramente identificados en la escritura son apocalípticos, poéticos, epistolar, narrativos y enseñanzas proféticas. Excelente. Entonces ahora ya vamos teniendo un poco más claro, ¿verdad? El género, qué es el género. Entonces, cuando uno abre la Biblia, abre el libro de Apocalipsis y va a ver apocalíptico, ¿verdad? Es profético, que está hablando de las cosas, ¿verdad? Que están pasando, que han pasado, que pasan y que van a pasar en el futuro, de profecía, ¿verdad? Poético también, ahí tenemos los libros de poesía, los salmos y todo esto, ¿verdad? Epistolar, las epístolas escritas mayormente por el apóstol Pablo, narrativo que narra historias, ¿verdad? Y la enseñanza profética también de los profetas, que hablaron mucho de ello. Entonces ya vamos entendiendo, si abrimos un texto bíblico, si abrimos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar uno de estos géneros, ¿verdad? Eso nos ayuda a entender muy bien la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Y si no, seguimos. Muy bien. Aquí vamos a ver un poquito el género apocalíptico. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Se caracteriza por qué. Vamos con nuestra hermana Mari. ¿Nos puede ayudar con la lectura de esta parte? Buenas noches, Mari, bienvenida. ¿Mari está ahí? Y si no, vamos con... A ver, ¿quién me puede ayudar aquí? Sí, pastor, sí estoy. Adelante, hermana, bienvenida. Gracias, pastor. Buenas noches. Aprovechar de Buenas noches. saludarlo que más tarde. A los hermanos igual, bendiciones. Dice, el apocalíptico se caracteriza por las imágenes fantásticas. En el Apocalipsis, por ejemplo, Jesús puede ser descrito como una persona portadora de una espada de dos filos que sale de su boca. 1:16. Como un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. 5:6. O como un jinete sobre un caballo blanco. 19:11. El intérprete de Apocalipsis mal interpretará gran parte del libro si no tiene en mente el tipo de literatura que lee. Excelente. Entonces, notan ustedes, entonces cuando ya abrimos el Apocalipsis, vemos qué es, ¿verdad? Entonces, leemos en base a ese género y vamos a entender. Entonces, ahora sí entiendo por qué Jesús, por qué Juan nos está diciendo todo esto, ¿verdad? Es como algo simbólico que lo vamos a entender, aplicar a nuestras vidas de ese punto. Pero si queremos darle un entendimiento, una interpretación, poniéndole otro género, pues vamos a salir este, mal interpretando la palabra de Dios, mal interpretando Apocalipsis. Entonces, por eso que lo que han hecho la gente, los intérpretes, es espantar a la gente, ¿verdad? Por eso yo he escuchado que la gente no quiere leer el libro de Apocalipsis, que tiene temor, ¿verdad? Porque ve como algo que no es el género que la Biblia nos muestra. ¿Algún comentario aquí? ¿Alguna experiencia personal? Querida María, adelante. Sí, pastor, tiene razón. Yo años atrás, muchos años atrás, incluso no estaba en los caminos del Señor dentro de la iglesia luterana, digámoslo así, dentro de la otra iglesia, la católica. Sí, infunden mucho miedo respecto del apocalipsis y uno va cultivando eso internamente. Entonces leerlo,
a mí me daba la impresión de que me iba a enterar de cosas tan malas que no quería enterarme. Aparte, toda la carga que significa ser, entre comillas, católico, o sea, empezando porque siempre estamos en permanente pecado y como que no vamos a salir nunca de él, o sea, es muy distinta la doctrina, claramente. Eso, pastor. Gracias, querida Mari. Muy bien, sí. Y nota usted, ¿verdad? Hay muchas como partes que parecen quizás minúsculas, que parecen insignificantes, pero para un estudioso de la Biblia, todas esas cositas encajan perfectamente en lo que estamos tratando de estudiar la Biblia, ¿verdad? Entonces, no es nomás sentarse ahí, leer y nada más, y a creer que somos, que podemos explicarla o que podemos enseñar. Entonces, estudiarla diligentemente, aplicarla a nuestras vidas, estudiar el contexto, estudiar la gramática, estudiar los géneros literarios, y todo eso nos ayuda a, literalmente, si se podría decir, a disfrutar de la bendición de la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, seguimos con otros géneros, ¿verdad? ¿Quién más me puede ayudar con la lectura? ¿Un voluntario, una voluntaria? Le Héctor, leo, querido, pastor. adelante. Vamos con Héctor y después con nuestra hermana que nos quería ayudar. La poesía hebrea se caracteriza por diversas clases de paralelismo. Las epístolas en el Nuevo Testamento tienen un formato básico, con algunas omisiones. Introducción, manifestación de gratitud, cuerpo, saludos y conclusión. Es esencial para el intérprete estar enterado de tales estructuras en estas porciones de la Biblia. Excelente. Muchas gracias, hermano. Entonces, note usted ahora que ya con esta pequeña información abrimos la Biblia y vamos viendo estos detalles, vamos viendo estas estructuras y dice, ajá, sí, en las cartas del apóstol Pablo vemos todo esto, una introducción, vemos un saludo, un elogio, manifestación de gratitud, que el apóstol Pablo lo hace muy bien, el cuerpo de la carta, saludos y conclusión. Entonces va notando usted, dice, la estructura que estas cartas tiene, y ahí vamos viendo, el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta a los judíos. Así era como se comunicaban ellos. Está escribiendo a los gentiles, así era como se comunicaba con ellos, ¿verdad? También la poesía hebrea es característica de diversos paralelismo, ¿verdad? Es como muy, el idioma hebreo es como, da algunas vueltas para entrar al punto principal, va explicando de una forma maravillosa, ¿verdad? Con un lujo de detalles. ¿Algún comentario, alguna pregunta, duda que está aquí? Y si no, seguimos. Adelante, hermana, que nos iba a ayudar con la lectura anterior. Amén, pastor. La narrativa es la declaración de datos históricos. Puede tomar forma de ley, de historia o de biografía, pero en cada caso se les está dando al lector un informe de cosas como lo que ocurrió, en qué momento, quién estuvo involucrado, dónde y por qué. Excelente. Entonces, es muy bueno notar estas cositas, ¿verdad? Entonces, dice, ya leo nuestra hermana, entonces ahí vemos que, pero, ¿cuál es el propósito de esto? Lo que ocurrió, en qué momento, quién estuvo involucrado, dónde y por qué. Entonces, es bueno hacernos estas preguntas y con eso ya tenemos una información general y ahí vamos aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Qué opinan de esta parte, hermanos? ¿Tiene sentido? Nos ayuda mucho en la aplicación de la palabra de Dios. Querido Sergio, adelante. Sí, pastor, la fase narrativa es una de las más fluyentes en la escritura, la que más se usa, digamos, por decirlo de una manera, debido a que en ella generalmente incluye una introducción o planteamiento, un desarrollo,
y un desenlace o un final, que era más o menos lo que usaba Jesucristo cuando él, a través de parábolas, envía su mensaje, era de forma narrativa. En esa parábola incluía un inicio, luego hacía un planteamiento, ¿sí? Luego entra el desarrollo de esa narrativa y al final es el desenlace, ¿sí? Como aquella pregunta de la narrativa que hizo, de los que ofrendaron, ¿quién ustedes creen que se dio más de la ofrenda, ¿no? Y preguntas al final, donde hacía ya el desenlace. Entonces, esos elementos forman parte del cuerpo de la narrativa y nos permiten poder entender desde el inicio, el planteamiento, ¿sí? Y el desenlace. Ese es el propósito con el cual yo estoy haciendo esa narración. Es lo que usaba el Señor Jesucristo. Y sin duda es sensacional eso. Gracias, pastor. Gracias, Sergio. Excelente. Entonces, ahora vamos a ver como la enseñanza de Perdone, Jesús de pastor, una forma pero diferente. Sí. perdone que lo interrumpa, pero lo que habla Sergio escucho la mitad, la otra mitad no, después escucho otro pedazo, después no, porque queda como entrecortado. Pensé que era solo yo nomás, Y entonces. me pierdo una buena. Sí. Sí, Sergio, hermano, entonces, si de pronto no sé si está malita la señal. Gracias, Nair. Pensé que era yo nomás, pero Bueno, gracias. no, sí se oye así mal. Ok. Mire, profe, esto me Vamos. parece importante, pues, porque al nosotros saber identificar con todos estos conceptos qué tipo, qué de, de lectura tenemos, entonces podríamos darle el sentido a cada texto que estemos interpretando. Por ejemplo, esta narrativa. Claro, nosotros sabemos, sí, esta es historia, pero no sabían, yo por lo menos no sabía el nombre, o sea, esta es una narrativa. ¿Y por qué es una narrativa? Porque describe. O sea, me parece bastante interesante porque, ¿cuántos años he leído la Biblia? Bueno, pero realmente estos conocimientos no los tenía. Yo he aprendido mucho acá en la Academia Cristo. ¿Ok? Muchas Gracias, querida gracias. Nidia. Muchas gracias por sus palabras. Escuchemos ahora sí a Mari y nos vamos también con nuestro querido hermano Héctor. Adelante, Mari. Gracias, No Nidia, por tengo su la mano comentario. levantada para leer si necesita colaboración. Para leer. Pero la Adelante, narrativa, Mari. lo bueno que tiene, perdón, la narrativa, lo bueno de la narrativa es que es eso, va narrando paso a paso la historia y eso va dando la posibilidad de mayor entendimiento y más claridad sobre lo que se habla, en términos generales. Gracias, hermana. Muy bien. Héctor, querido, adelante. Sí, curiosamente, pues esta parte es las primeras dos Cs de las cuatro Cs. Me ganó. Adelante, hermano. Siga nomás. No, sí, ahí está, es captar, Eh, contar quién, dónde, cómo, cuándo. eh, es el método de las dos de las cuatro Cs, ¿no? Excelente, muy bien, Héctor, excelente. Eso mismo iba a decir yo, ¿verdad? Ahí está la historia, leemos la historia, la estudiamos, la investigamos, como digo yo, ¿verdad? Nos hacemos detectives de la historia y encontramos objetos, personajes, ¿no? Una bendición. Entonces, nota usted que ese estudio diligente de la palabra de Dios, estamos aplicando la narrativa, vamos estudiando, conociendo más de cerca y como dije anteriormente, vamos, este, esos tesoros que Dios nos está mostrando a través del estudio diligente de la palabra de Dios es maravilloso. Excelente, muy bien. Seguimos, seguimos. Entonces, vamos a ver si mejoró la señal, Sergio. Hermano, ayúdenme con la lectura de acá para ver si mejoró un poquito.
Ah, bueno, me dice, ¿cómo me algoritmo? Bien, Es como, igual sigue como, no sé, es difícil de describir, es como se corta un poquitico. entonces, que lea a otra persona para poder disfrutar Ya, todos. ¿Sí? Y ya, yo muchas estaría gracias. intentando cambiarme de compañía. Ya, gracias, Sergio. Entonces, vamos a alguien que nos ayude con la lectura. Si podemos participar. María Luisa, ¿está allí? Por favor, hermana. Buenas noches, sí, pastor. A ver, Adelante, hermana. ya. La enseñanza profética es la declaración y explicación de verdades espirituales, doctrinas. Los, los profetas, apóstoles y evangelistas declaran la voluntad de Dios, la explican y la aplican, declaran el juicio de Dios sobre el pecador, lo aplica, a ver, lo, del pecador lo mismo que la gracia amorosa de Dios, como se ve en la realización de su plan de salvación. Declaran el cuidado providencial que tiene Dios por el mundo y especialmente para sus amados hijos. Invitan y exhortan a la gente a abrazar esta gracia de Dios y persistir en ella por la fe. La letra está muy Gracias, chiquita, hermana. pues. Muy bien, me encanta esta frase, ¿verdad? Este escrito, esta nota. Entonces, eso es lo que los profetas hicieron. Eso es lo que los apóstoles hicieron. Eso es lo que los evangelistas hicieron. Eso es lo que usted y yo, por la gracia de Dios, estamos haciendo. Declarando la voluntad de Dios. Explicando, ¿verdad? Aplicando a nuestra propia vida y declarando, aquí vemos la ley de Dios en todo su rigor, el dulce evangelio con toda su dulzura, y también vemos la aplicación práctica a nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, ¿verdad? Esa exhortación evangélica a dar frutos vivos de fe por gratitud, por gratitud, perdón, de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Qué pueden, qué me cuentan de esta frase, de de este escrito, debo decir? Resume todo lo que la Biblia hace, ¿verdad? Lo que la Biblia hace, ¿verdad? El propósito de la Biblia y también el propósito de los mensajeros, de quienes Dios les ha encomendado su palabra. ¿Algún comentario, alguna pregunta, duda de esta parte? Y de no pasar, ¿verdad? Me encantaría como personalmente tener un cuadrito por ahí, porque eso es lo que el Señor nos pide que hagamos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Bien expresamos al principio, sin agregar, sin quitar, ¿verdad? Sin querer darle, no sé, ponerle flores a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, es eficaz, es viva tal como está. ¿Está? Perfecto. Muy bien, el contexto en la práctica. Vamos aquí a hablar un poquito sobre este, la mala interpretación de la Biblia. ¿Está? Entonces, vamos a ver lo que pasa aquí. Ayúdeme, Sergio, hermano, con la lectura de esta parte mal interpretada de la Biblia. ¿Está? Como dicen, y de hecho usan algunos textos bíblicos para defender su postura ante este texto bíblico. Ok, Adelante. no sé si ya me escucho mejor. Muy bien, mucho mejor, hermano. Permítame. Sí. Ahora sí. Sí. El contexto en la... Tiene que apagar el celular si tiene el computador activo, no puede tener dos equipos encendidos. Como hay un eco que está haciendo ahí. Excelente. Entonces vamos a darle la oportunidad a Mari que nos ayude con la lectura de esto. Mari, Y ahí adelante. dice,
El contexto es la práctica. Leamos sobre lo que los testigos de Jehová creen acerca de los 144.000 Hay un mencionados en micrófono el libro abierto que de está haciendo Apocalipsis. eco aquí. También, Ahora sí, de nuevo, por favor. ya, el contexto es la práctica. Leamos sobre lo que los testigos de Jehová creen acerca de los 144.000 mencionados en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo describen ellos esta creencia? Vamos a seguir leyendo. Muy bien. Entonces, ¿qué dicen aquí? Siga nomás, Mari. Dice, ¿cuántos irán al cielo? La Biblia dice que 144.000 personas serán resucitadas para vivir en el cielo. Revelación 7:4. En una visión, el apóstol Juan pudo ver al Cordero Jesucristo resucitado de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000. Revelación 14:1 al 3, Juan 1:29 y Pedro 1 Pedro 1:19. El monte de Sión representa la posición elevada que Dios les ha dado tanto a Jesús como a los 144.000 que reinarán con él en el cielo. Salmo 2:6, Hebreos 12:22. Muy Biblia. bien, sigamos un poquito más. A los llamados y escogidos para reinar con Cristo en el reino de Dios también se les conoce como el rebaño pequeño. Revelación 17:14 y Lucas 12:32. Esto demuestra que los escogidos son pocos en comparación con la cantidad total de ovejas del rebaño de Cristo. Juan 10:16. Excelente. Entonces, ellos aseguran, reafirman y confirman que solamente habrá ese cierto número, ¿verdad? El resto no. Y desafortunadamente, pues si ya se llenó ese cupo, ya después ya no pueden ser salvos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué dice el texto bíblico, entendiéndole el contexto, hablando del género de de esta, de esta escritura, ¿verdad? Del Apocalipsis. Entonces, vamos a ver quién me ayuda a leer el texto bíblico y vamos a ver que aquí el número es infinito. Querido Héctor, adelante. Apocalipsis 7. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Digamos un poquito más. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus desde los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Excelente. Entonces, pero ahí puede ser que terminó el texto bíblico, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué viene después? Justo después viene algo muy importante, ¿verdad? Héctor, adelante, siga nomás. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Excelente, gracias, querido Héctor. Entonces, ¿cuál es el número aquí? El número de creyentes. ¿Hay un número específico o no? ¿Cuál es el enfoque de Juan aquí? ¿Cuál es la parte central de esta visión que Juan está viendo? Querida Mari. Ah, De hecho, no hay una cantidad precisa. Juan dice claramente una gran multitud, nada más. Por ende, no se sabe. Excelente, gracias Mari. Querido Sergio. Sí, el verso 9 echa por tierra la posición de los testigos de Jehová. Sí, los 144,000 es otro texto aparte, es otra situación que no tiene nada que ver con la descripción que empieza en el versículo 9, sí. Entonces, leyendo el contexto podemos entender claramente el número. Y aquí podríamos ir siguiendo desde que empezó a leer Héctor o aplicar la narrativa. En la misma narrativa, al versículo 8, encontramos la verdad descrita. El verso 9 confirma la verdad descrita del versículo 1 al versículo 8. Así es que estamos en la postura correcta, en la palabra correcta. Gracias, pastor. Excelente, hermano. Entonces, nota usted, primero, analizamos, como bien dijo, la narrativa, analizamos el género. ¿Qué clase de género es esto? Entonces, es un género apocalíptico, ¿verdad? Que es simbólico, hay mucho simbolismo aquí. Entonces, si podemos ser un poco más, quizás analíticos, podemos decir, el Dios es el número 3, el Dios Trino, el número 4 de la humanidad. Y entonces hay algunas cosas que hacen más los 12 tribus de Israel y todo eso. Pero el punto principal, el punto central de esta visión es esto, ¿verdad? De todas las razas, los números incontables, ahí tan claramente que dice que no se podía contar, ¿verdad? Y todos ellos estaban clamando a gran voz ante el Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios que está en el trono y al Cordero. Una hermosa expresión, ¿verdad? De todo lo que estaba pasando ahí. Dice, la salvación no es obra nuestra, no la hemos ganado nosotros por ningún esfuerzo. De principio a fin, le pertenece a nuestro Dios. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Héctor, María Luisa, Mari, Sofía, Nair, hermanas, hermanos. Mari, adelante. Sí, pastor, ahora sí vamos a lo práctico. La cifra de 144,000 es una cantidad ínfima pensando en todos los siglos que han pasado desde que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, desde antes que se venía ya proclamando su venida y se ha ido trabajando, porque tenemos que pensar de que a pesar de todo lo que dice la historia de Israel, la historia de la iglesia cristiana, claramente, o sea, no, yo creo que no es pecar de soberbia ni de sábelo todo, pero 144,000 para la tremenda obra que Dios está haciendo es pequeñito. O sea, Claro. yo pienso, agregaría eso, muy humildemente, porque la verdad es que no me las doy de saberlo todo, pero es una cantidad pequeña, pensando en la cantidad de miles de millones de seres humanos que han vivido y de la mano de la obra del Señor. El Señor todo lo puede, para Él nada es imposible y por ende, y sobre todo porque Él siempre ha dicho que Él quiere que todos se salven, todos nos salvemos. Excelente. Entonces, Ajá. sí, para concluyendo Profe, específicamente. un poquito. Bueno, Ya tenemos que... Sí, adelante. ¿Sí? Bueno, les damos la oportunidad a los hermanos. Entonces, que nos adelante, habla Miriam. esos 144,000, dice la misma palabra, que son 12,000
de cada tribu de Israel. O sea, ellos son 12. Si multiplicamos por 12,000 lo que dice acá, entonces serían los 144,000. Después llevan los que no se pueden contar, aquellos que vienen con las vestiduras blancas también, que eran, bueno, muchos, incontables, ¿verdad? Que también estaban, dice que pasaron de la gran tribulación, dice la palabra. Entonces son contextos que uno no puede ni quitarle ni ponerle, sino explicarlo de la misma manera. Ellos no hablan, los testigos de Jehová, ellos no te hablan de las 12 tribus, que eso le corresponde a ellos, no te dicen nada de eso, sino que esos son. Entonces, ¿qué hacen ustedes invitando a la gente? Si ya están todos los que van al cielo, ¿y a dónde van a ir ustedes entonces? Porque ellos dicen, esos son nada más los que van al cielo, según ellos. Entonces, nosotros leyendo y estudiando bien, tenemos, aunque la palabra no se hizo para contender, pero sí aclarar en cualquier momento que corresponda saber dónde está esa palabra viva y eficaz. Gracias, Nimia. Muy bien, sí. Entonces, contexto, otra vez, todos los, lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Esos pasos que vamos a seguir. Escuchemos a Nair y también a Héctor. Adelante, hermanos, hermanas. Nair. Ya que me comprometió a hablar. No, a mí lo que me llama la atención quizás no sea tanto, el texto está muy claro, ¿no? El 9 y el 10 no aclara totalmente. Y después que son, como dijo la hermana Nidia, que son de las tribus de Israel. Pero lo que más me extraña es que los testigos de Jehová como se contradicen a sí mismos, porque ellos son más de 144,000 que tienen. Así que, y se salvarían 144,000 de la religión de ellos y el resto quedaría en la tierra, y son todos testigos de Jehová. Sí, Eso me causa un poco de risa, vamos a decir, ¿no? Porque como que ellos mismos se están contradiciendo, que los que creen en el testigo de Jehová no todos van a ser salvos. Sí, es una interesante la religión, es como esa secta, ¿verdad? Es como, son, dentro de los creyentes mismos tienen que cumplir ciertas como restricciones. Entonces, no todos los que son creyentes, van a gozar de ese privilegio, ¿verdad? Entonces, entre ellos mismos, como bien decía Nair, hay esa lucha constante, esa inseguridad. ¿Seré yo uno de los elegidos por Dios? Entonces, vivir así, imagínense qué tristeza, qué aflicción. Excelente. Entonces, Héctor, hermano, adelante. No, ya lo comentó usted eso, o sea, la desesperación con la que han de vivir, o ya no sé cuál sería la palabra, ¿no? Sí, gracias, hermano. Muy bien. Entonces, ahí está. Por eso, hermanos y hermanas en Cristo, es leer la palabra de Dios tal y cual como está, ¿verdad? Entenderle el género que es. Este es algo simbólico, ¿verdad? Entonces podemos decir la referencia a los 144,000 en la Biblia se encuentra en Apocalipsis 7, 4, 14, 1 al 3. El número simboliza un grupo específico de personas selladas por Dios durante la visión de los últimos tiempos, ¿verdad? La visión que estaba viendo Juan referente a las 12 tribus de Israel, pero aquí vienen muchos pasajes bíblicos que cuál es la voluntad de Dios. El Señor anhela, desea, quiere que todos seamos salvos, ¿verdad? Que su creación esté en el cielo, que esté disfrutando de las bendiciones. Por algo Dios envió a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a morir por nosotros, a pagar el precio justo de nuestra redención, ¿verdad? La historia bíblica que nos muestra de una forma clara, de una forma, como si podemos decir aquí, narrada
desde el nacimiento de Cristo, desde el anuncio del ángel Gabriel, en el tiempo perfecto de Dios. La Biblia nos habla de que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido, ¿verdad?, para cumplir perfectamente. Entonces, toda esa historia del nacimiento, del sufrimiento, del ministerio de Cristo, de su obra redentora por nosotros, el sacrificio terrible por nosotros, su muerte, resurrección, ascensión al cielo, ¿verdad? Entonces, historias verdaderas que van narrando específicamente lo que Dios hizo, ese plan eterno de salvación que Dios prometió allá en el huerto del Edén a Adán y Eva, ¿verdad? Justo después de la caída. Entonces, leer la palabra de Dios, estudiarla diligentemente, entenderla como vimos anteriormente, estos pasos que tenemos, ¿verdad? Estas diferentes estructuras, si se podría decir, analizando la gramática, analizando si es apocalíptica, si es, como vimos aquí, poética, si es epistolar, y todas esas cosas. Entonces uno va leyendo, va familiarizándose y realmente va disfrutando. Cuando ustedes lean Apocalipsis desde el contexto bíblico, ¿verdad? Con todo lo que estamos aprendiendo, verá que lo va a disfrutar inmensamente porque está allí para mostrarnos la obra redentora de Cristo. En todo Apocalipsis al fin vemos la victoria de quién, la victoria de nuestro Señor Jesucristo, la victoria sobre todo lo que ahí, las figuras, los simbolismos que pone, al fin sale victorioso el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario adicional, hermanos, hermanas? ¿Alguna experiencia personal que usted haya vivido en sus años, como creyente? Y si no, cerramos con una oración. Y yo infinitamente agradezco a ustedes por darme la oportunidad de estudiar juntos todas estas estructuras, de poder estudiar la palabra de Dios de forma diligente. A mí me ayuda mucho este repaso, esta aplicación, y junto a ustedes, qué bendición. Doy gracias al Señor. Yo soy el afortunado, bendecido de poder estudiar con ustedes la palabra de Dios. Bueno, vamos a cerrar, hermanos, con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el bendito privilegio que nos concedes ante todo de ser tus hijos, de ser perdonados de todos nuestros pecados, de ser redimidos por tu sangre, comprados por tu sangre, declarados justos e inocentes ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Damos gracias, bendito Dios, porque nos haces que seamos mensajeros del glorioso Evangelio de salvación y vida eterna, para que compartamos con otros tu palabra. Pero ante todo, Padre eterno, te pido de rodillas, te pido, Padre Santo, que nos lleves a estudiar diligentemente tu palabra, a aplicar a nuestras vidas, Señor, todos los días, y para con gozo compartir con otros el dulce Evangelio, esa historia maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una historia que ya ha sido cumplida, que ha sido cumplida perfectamente en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en Cristo, fortaléceles cada día en la fe, Señor, que siempre crezcan en el conocimiento de tu palabra y que cada día tengan ese mismo anhelo, ese mismo deseo, esa misma fortaleza de seguir compartiendo con sus grupos sembradores, de seguir compartiendo con las personas que literalmente, Señor, están hambrientas y sedientas de escuchar tu palabra. Concédenos a todos una bendecida noche y que el día de mañana sea una nueva oportunidad para compartir tu palabra. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.
Amén. Que todos tengan una bendecida noche. Muchísimas gracias por su participación y nos veremos el día jueves Buenas noches. a la misma hora por el mismo canal. Descansen.